yo le dije a mi esposa, ¿quién va a llevarse los niños? Y me dice Bianca. Yo no quería que nadie saliera, hermanos, el día de hoy, de verdad, porque el Señor nos va a hablar tremendamente el día de hoy. Entonces, sea cada uno de los niños chiquitos, ok, llévate los niños chiquitos de cuna, ¿verdad? Llévate los de cuna, manda a las mamás para acá y a los papás, porque no quiero que se pierda la predicación. De verdad, hermanos, yo mismo me he venido comprometiendo con el Señor tremendamente. Le doy la bienvenida a los hermanos que nos visitan. Gloria a Dios que el Señor puso en su corazón, hermanos, estar aquí. Que somos una iglesia pequeña que estamos empezando. Pues estamos empezando a amar al Señor, hermanos. Estamos empezando a conocer verdaderamente a nuestro Señor. Ya muchos son, como decimos, viejos en el Evangelio, pero no han aprendido a amar al Señor. Somos una iglesia que estamos empezando verdaderamente a entregarle todo nuestro corazón al Señor. Una iglesia donde se predica del pecado, una iglesia donde se predica de Cristo y a este resucitado. Hermanos, vamos a estar predicando 2 semanas más acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que vengo con una secuencia de mensajes que voy a empezar el próximo domingo de Romanos, pero voy a hacer una pausa allí en 15 días, hermanos, para poder predicar acerca de la resurrección y de la vida eterna que nos da nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siéntase bien, sea bienvenido, hermanos, y de verdad, aquí los asientos de adelante es donde se escucha mejor, donde la palabra del Señor retumba más en nuestros oídos y hace eco, hermanos, para ponerla en práctica, que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. En estas semanas pasadas, hermanos, hemos venido hablando acerca de cómo debemos de amar a Dios, y decíamos en la primera predicación acerca del versículo que estamos empleando, hermanos, de Marcos 12:30. Decíamos en la primera semana que debemos de aprender a amarlo como Él quiere y espera de cada uno de nosotros, que en verdad Él se sienta amado por sus hijos. Y en la segunda predicación también decíamos, hermanos, que debemos amarlo con todo nuestro corazón, y decíamos que muchos de nosotros no hemos aprendido a amarlo con todo nuestro corazón porque vivimos como nosotros queremos, hermanos. Estamos viviendo una vida verdaderamente desordenada, una vida en la cual pisoteamos el nombre de Cristo, y una persona que en verdad ama con todo su corazón al Señor jamás hace daño y tampoco lastima ni ensucia el nombre de nuestro Dios, hermanos. Y la semana pasada también decíamos que debemos amarlo con toda nuestra mente, que cuando nosotros verdaderamente aprendemos a amarlo con toda nuestra mente le pertenece a Dios y lo amamos con toda ella. Nosotros debemos, hermanos, de conocerle por medio de su palabra, y entonces empezaremos a amarlo con toda nuestra mente y andaremos como Él, como es digno de nuestro Señor. ¿Se acuerdan que decíamos la semana pasada que debemos de andar como es digno del Señor, agradándole en todo, no solo en lo que nos conviene a cada uno de nosotros? Porque la palabra del Señor, todos los 66 libros, hermanos, es para cada uno de nosotros, y debemos de ponerla en práctica. Debemos de poner todo lo que dice la palabra del Señor, hacerlo propio y llevarlo a los hechos, llevarlo a actuar, porque de qué nos sirve que nos sepamos la palabra al revés y al derecho y no lo pongamos en práctica. Nosotros debemos de poner en práctica todo lo que dice en su santa palabra, agradándole en todo y haciendo la voluntad, hermanos, no la de nosotros, porque el mismo Cristo, hermanos, vino a hacer la voluntad del Padre Celestial. Y yo siempre digo, ¿cuándo nosotros entonces vamos a empezar a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial? Porque si decimos que lo amamos, hermanos, y no hacemos la voluntad de Él, entonces somos unos mentirosos. Entonces nosotros somos los que estamos quedando en ridículo. Es bien simple, hermanos, amar al Señor. ¿Cómo nosotros vamos a decir que amamos a nuestra esposa y le estamos engañando? Entonces no la amamos, ¿cierto? Por allí les decía yo el otro día que una persona le dijo a su esposa que lo perdonara. Digo, ¿sabes qué, mujer? Perdóname. ¿Por qué te perdono? Dice, porque te amo con todo mi corazón. Dice una persona, dice, si tú me amaras con todo mi corazón,
no me harías daño y no me pidieras perdón. Sencillo, hermanos. Cuando una persona verdaderamente ama a otra, no lo lastima y no le hace daño. Y si nosotros decimos que amamos a nuestro Dios, nosotros somos, como dice su palabra, embajadores de Cristo y debemos de representar bien el nombre de Cristo. Si nosotros lo amamos, entonces nosotros no lo vamos a pisotear. Si nosotros lo amamos, entonces nosotros lo vamos a obedecer. Si nosotros le amamos, entonces le vamos a servir. Si nosotros le amamos, entonces nosotros vamos a hacer la voluntad. Porque el Padre, porque nuestro Señor Jesucristo vino, hermanos, haciendo la voluntad del Padre Celestial. Cuando estaba en el monte Getsemaní, le di claramente cuando estaba orando, dijo: si es posible que pase este trago amargo, esta copa, que la pase, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que sea tu voluntad. Y él fue a la muerte, hermanos, porque estaba haciendo la voluntad del Padre. Y hoy continuaremos, hermanos, con nuestra cuarta predicación de amar a nuestro Señor con todas nuestras fuerzas. Esta predicación, hermanos, se me hace que es una de las más duras de estas cuatro. El otro día me decía un hermano pastor, dice, anteriormente me dijo, las dos predicaciones que ha predicado de amar a Dios han estado fuertes. Pues esta está más fuerte, porque nosotros le ponemos más fuerzas, hermanos, al trabajo, le ponemos más énfasis a otras cosas que a las cosas de Dios. Le damos más prioridad a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Entonces quiere decir que no estamos amando al Señor con todas nuestras fuerzas. Porque al trabajo sí le damos el 100%, no. Y si anda el patrón en un lado, le ponemos hasta el triple, para que nos vean que nosotros sí trabajamos. No sé de dónde sacamos fuerzas y trabajamos y hacemos. Yo conocí a un muchacho hace años, hermanos, que este muchacho, todos en sus grupos lo querían tener. Todos en sus grupos querían tener a este muchacho para que trabajara con ellos. Este muchacho llegaba a las casas donde trabajábamos, hermanos. Él no necesitaba que le dijeran nada. Él llegaba, bajaba su esquejo y directamente se iba a trabajar. Ya iba con el esquejo y con un costal arrastrando. Y toda la gente lo quería porque él le ponía todas las fuerzas en su trabajo, hermanos. Nosotros debemos de aprender a amar al Señor con todas nuestras fuerzas. Si ya aprendimos cómo debemos de amarlo, si ya aprendimos cómo nosotros debemos amarlo con todo nuestro corazón, que nuestro corazón verdaderamente le pertenezca el 100% a nuestro Dios, y si hemos aprendido a amar a Dios con toda nuestra mente, hermanos, nuestra mente debe estar enfocada solamente en las cosas de Dios. No quiere decir que no trabaje, tiene que trabajar, porque si no, no va a comer. Tiene que trabajar, hermano. Pero que su prioridad no sea el trabajo, que su mentalidad no sean las cosas de este mundo, sino que su mentalidad sea nuestro Señor Jesucristo. La naturaleza física, hermanos, es aquí cuando entendemos que nadie, escúchelo bien, que nadie podrá llenar nuestra vida sino solamente Dios. Para entender cómo amar a Dios, hermanos, con todas nuestras fuerzas que nosotros tenemos, y aquí es donde empieza el problema, porque para entender correctamente el versículo, hermanos, debemos de ir al principio a entenderlo correctamente. El hecho, hermanos, es porque vivimos en los días que prácticamente, ¿cómo le pondré la palabra? Hemos vulgarizado la palabra amor. ¿Por qué les digo que hemos vulgarizado la palabra amor, hermanos? No sé si es por el limitado del idioma de aquí de Estados Unidos o el idioma de nuestros países, pero hemos vulgarizado la palabra amor. Porque yo he escuchado a muchos que dicen, y yo amo esa comida, vamos a comer a tal parte, porque esa comida yo la amo. Wow. Otros dicen, hermanos, no, hombre, si vieras, ayer estaba viendo un post de un amigo que decía, este carro sí lo amo. ¡Wow! Dije, tremendo, que ama a su carro. Y también esa misma palabra, hermanos, hay más, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado que amamos al perro que tenemos en la casa? Yo sí lo amo.
Escuchen, hermanos. Escúchenlo bien. Ama al perro que tenemos en la casa. Pero con el mismo amor que ama al perro, ama a su esposo. ¿Se ven cómo hemos vulgarizado la palabra amor? ¿Cuántos de nosotros no amamos la casa en la que vivimos? ¿Cuántos de nosotros no venimos y decimos, hermano, te amo en el amor de Cristo? Como si le estuviéramos diciendo al perro, perro, te amo. Y con el mismo amor, hermano, venimos y le decimos a Dios, te amo. ¿Por qué? Porque hemos vulgarizado la palabra amor. No hemos entendido verdaderamente el concepto que es la palabra amar a Dios. Y por eso les decía que tenemos nosotros que ir al principio, hermanos, para verdaderamente aprender cómo es que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, pero sobre todo amarlo con todas nuestras fuerzas. Marcos 12. Cuando lo tenga, hermano, póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor. Marcos 12. 12:30. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así, hermanos, en Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es lo que dice la Biblia. Amén. Señor Dios mío, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, una vez más, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de poder, Padre Santo, exponer de tu palabra, de predicar tu palabra, Señor. Te pido, Padre Santo, que en esta hora abran nuestros corazones, Señor, para que sea tu palabra la que haga eco, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, en lo más profundo de nosotros. Que tu palabra, Señor, llegue, como dices tú mismo en tu palabra, hasta los tuétanos, Señor, que corte al entrar, que corte al salir, Padre, y que sea tu palabra, Señor, la que nos exhorte, la que nos redarguye, Padre Santo, para poder, Señor, escuchar tu voz y poder ponerla en práctica, Padre. Te pido, Señor, que no salga ninguna palabra de este siervo, Padre Santo, Señor, sino que salgan palabras tuyas, porque palabras mías pueden lastimar, ofender, Señor, a tu iglesia, Padre Santo. Yo solamente soy un instrumento tuyo, Señor, que quiere glorificar tu santo nombre, que quiere servirte, que quiere agradarte, Señor. Usa estos labios para que transmita, Señor, esa palabra. Señor, sé con tu pueblo, sé conmigo, porque lo hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. En el versículo de Mateo 12:30, hermanos, en el original, amor, que es en hebreo, que aunque el evangelio esté escrito en griego, hermanos, pero para que entendamos un poco mejor, en hebreo la palabra amor, hermanos, es ahavá, y se pronuncia aja, javá, aja, ba, que es para el verdadero amor. Ahora en griego, hermanos, para describir el amor hay varios tipos de amor. Por eso les decía que nosotros hemos vulgarizado la palabra amor. Y en el griego, hermanos, hay diferentes tipos de amor. En nuestro idioma también, en el idioma español, hay también varios tipos de amor. Porque muchos de nosotros decimos, es que yo quiero, ¿cierto? Y la confundimos con el idioma amor. Pero la primera palabra en griego, hermanos, que quiero yo que entiendan, eros, que significa, escúchenlo bien, también la usan como palabra de amor, pero también, hermanos, esa palabra solamente significa y que es simplemente para lo sexual, para la pasión, para el deseo solamente. Entonces, cuando una persona le estaba diciendo eros, es que solamente era para lo sexual. Cuando una palabra, la siguiente palabra, hermanos, filea, su significado es solamente
el amor de amistad, el amor de un te quiero, de una sincera y verdadera amistad. La tercera palabra, hermanos, es ludus. Esta palabra, hermanos, cuando no sé si a usted le sucedió o no le sucedió, pero yo creo que a todos venimos por ese mismo camino. Cuando estábamos jovencitos, que empezábamos a ver la muchachita, digo de los varones, que empezábamos a ver la muchachita que nos gustaba por allí, que decía, ay, esa me trae bien enamorado. Esa es la palabra ludus. No sabíamos ni qué significaba, pero estábamos enamorados de la niña de primaria, del niño de primaria. También las mujeres se enamoraron de los niños, no solamente los varones. También les gustaba un niño, ay, a el muchachito aquel que viene con el cortecito de pelo, y estoy enamorado, ¿cuánto daría para que me hiciera caso? Esa es la palabra ludus. La palabra pragma, hermanos, es cuando definitivamente se hace por costumbre. Y creo que es ahora, hermanos, que nosotros tenemos eso el día de hoy, que esa palabra es la que usamos más, que para todo decimos te amo, para las cosas, para las personas, la usamos para nuestro cónyuge, para nuestros hijos, para nuestro Dios también, hermanos, para nuestro trabajo. Entonces esa palabra es pragma. Y la palabra pilautía, hermanos, es cuando una persona es solamente para él, para una persona que se siente amada por uno mismo, que uno se preocupa más de su persona, de su apariencia, que de lo demás, que de mostrarle a los demás. Entonces, cuando una persona se ama a sí mismo, hermanos, es la palabra pilautía. Y la palabra, hermanos, que es el verdadero amor, que del cual el Señor nos está hablando, es agape. Hermanos, es el verdadero amor que necesita Dios, que nosotros, escúchelo bien, que nosotros le entreguemos una entrega total, sin condición, sin límites, que debemos todo lo de nosotros, que nosotros le demos todo a nuestro Señor, porque es el verdadero amor con el cual nosotros vamos a amar a nuestro Dios. En el idioma hebreo, ahavá, hermanos, y en griego, agape, no es un solo amor sentimental, sino un amor responsable, un amor que tiene que ser así y no puede ser de otra forma ni de otra manera. Es que yo amo a Dios a mi manera, y eso es mentira, hermanos, que lo amas, porque Dios no quiere que tú lo ames o que nosotros lo amemos a nuestra manera. Él quiere en verdad que tú te entregues a Él completamente y que tú te hagas responsable como lo amas a Él, de la manera que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Cuando el Señor Jesús, hermano, le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas?, está usando esa palabra de agape. Pedro, ¿me agapas? Y le decía a Pedro, Señor, te fileo, te quiero. Pedro, ¿me agapas? Señor, te fileo. Y por tercera vez va y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me agapas? No, Señor, tú lo sabes todo. Porque no le podía decir verdaderamente que él agapaba a nuestro Dios. Y muchos de nosotros, hermanos, es lo que estamos haciendo el día de hoy, que no sabemos amar verdaderamente a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas. Y es lo mismo, hermanos, que nos dice nuestro Dios a cada uno de nosotros para amarlo, que nosotros debemos de amarlo con todas nuestras fuerzas y que debemos hacer lo correcto, aunque para eso sea necesario, escúchelo bien, para eso sea necesario renunciar a nuestros propios intereses y entregarnos por completos y hacer el sacrificio de amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Es bien difícil, hermanos, cuando una persona dice, ay, pastor, es que verdaderamente está difícil amar al Señor, porque el Señor espera mucho de nosotros. Pero si el Señor te llamó, hermanos, fue porque miró algo en ti que tú verdaderamente podías amarlo como Él quiere que nosotros le amemos. Si el Señor no hubiera dicho, ¿sabes qué? Fulano de tal, Él no puede, pues mejor no te hubiera llamado. Pero el Señor sabe correctamente que tú puedes amarlo con todas
tus fuerzas. Lo malo que no hemos aprendido a agapar verdaderamente a nuestro Señor. Este tipo de amor, hermanos, no es fácil de ser entendido, porque desdichadamente el amor como principio se ha transformado apenas en un amor romántico, en el amor de poesía, porque muchos le cantan a Dios con un amor de poesía, un amor de música, un amor de emociones, y aquí es donde empieza el problema, que muchos de nosotros vivimos emocionados por el momento en el que estamos viviendo. Muchos de nosotros, hermanos, muchos de los que llegamos a la congregación vivimos el mayor de tiempo emocionados en todas las cosas que hacemos. Si una persona le brinda ayuda, hermanos, a usted tiene un agradecido y se emociona con esa persona. No, hombre, el hermano fulano, no, hombre, ese hermano sí es a todo dar. ¿Por qué, hermano? No, hombre, siquiera lo hubiera de tratar. Ese hermano sí es a todo dar. Y vivimos emocionados. El día que el hermano fulano ya no le ayuda, no, hombre, el hermano siquiera bien. No, hombre, es esto y esto y esto y esto. Y se decepciona del hermano. ¿Por qué? Porque vivió emocionado. Y es lo mismo para las cosas de Dios. Cuando nosotros llegamos a la congregación, hermanos, o muchos que llegan nuevos a la congregación y por allá se emocionaron y les llegó el mensaje y levantan la mano y se quebrantan y pasan al frente y yo acepto a Cristo porque, pastor, mire, usted dijo mi vida porque el Señor me habló a través de su palabra, y el hermano continúa viniendo, hermanos, y se quebranta cada vez que viene, pero el día de mañana se retira de las cosas de Dios. Es que vivió una vida emocionada por el agradecimiento por el cual se sentía bien, por el amor con el que lo recibieron los hermanos, por la situación que usted quiera, pero vive emocionado y se aleja de las cosas de Dios y no quiere saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque no aprendió primeramente a entregarle verdaderamente su corazón a Dios y a empezar a amarlo con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y es el error de muchos que decimos, ay, es que el hermano entonces no fue salvo, es que se perdió la salvación. No, hermanos, porque muchos viven emocionados a las cosas de Dios. Una persona que verdaderamente ama a Dios con todas sus fuerzas, lo único que quiere y hace es servirle y agradarle a nuestro Señor. Se los voy a poner un poquito más claro, hermanos. Les voy a dar un ejemplo. Cuando una pareja se ama, cuando una pareja de esos que tienen, como les dijera, en nuestros ranchos, en nuestros pueblos se miraban más esas parejas. Aquí ya casi no se miran esas parejas. Pero esas parejas que el papá no quería que la hija se casara con el peón que traían ahí, ¿cómo se le dice? O con el trabajador que tenían. Impedimento. Había un impedimento que el papá de la muchacha, porque tenía dinero, no quería que se casara con el más pobre del barrio. No quería que se casara y hacía hasta lo imposible. Pero a pesar de eso, ellos hacían hasta lo imposible por estar juntos. Luchaban, trabajaban, se esforzaban, se desvelaban. Es más, hermanos, muchos de nosotros también, cuando iban a ver a su novia, yo no sé si les tocó a ustedes, que no les importara que lloviera, no les importara que pasara lo que pasara, pero ahí iban mojándose a ver a aquella muchachita que ustedes amaban. Bueno, no sé si todavía la amen, si fue con la que se casaron, pero nosotros pasamos por esa situación. Muchos, esas parejitas, hermanos, hacen hasta lo imposible para estar juntos porque se aman verdaderamente. No importa cuántas veces los separen, no importa cuántas veces les den un hasta aquí, pero ellos hacen hasta lo imposible para poder amarse y vivir verdaderamente, hermanos, como ellos quieren. Pablo, hermanos, en Corintios, dice la palabra del Señor en Corintios 13, que el amor es sufrido, ¿cierto? Que el amor todo lo puede. Cuando uno verdaderamente ama a Dios, hermanos, el amor todo lo puede. Hay pastores que yo no llego porque tuve un compromiso. Entonces su amor está en el compromiso y no en Dios. Hay pastores que yo no voy a ir porque fíjense que me vino una tía de allá y tenía años que no la miraba y voy a ir a visitarla. Entonces su amor está en su tía y no está en Dios. Porque cuando uno verdaderamente
ama a Dios, hermano, le sirve y se entrega hasta el final a nuestro Señor, para adorarle, para servirle y para agradarle. ¿Cómo es que nosotros estamos amando a nuestro Dios? Si verdaderamente nosotros estamos poniendo todas nuestras fuerzas por amar, por decirle al Señor: Señor, aunque soy pecador, aquí estoy. Señor, aunque no puedo más, pero aquí estoy. Hermanos, nosotros debemos de aprender verdaderamente a amar a nuestro Señor con todas nuestras fuerzas, y que no haya ningún impedimento para servirle y agradarle a nuestro Señor, y sobre todo obedecer la palabra de nuestro Dios. Amén. El otro día, platicando con un hermano, con una persona, no es hermano, me dijo: es que fíjese que está bien difícil la situación hoy en día. Le digo: ¿por qué está difícil la situación hoy en día? No, dice, es que cuando uno va a la iglesia y se entrega o acepta a Cristo en su corazón y te empiezas a congregar en una iglesia, empiezan a prohibirte las cosas. Dios, le dije: ¿cuál iglesia es esa? Le dije: yo no sé. Le digo: dime cuál iglesia. No, sí, dice que no tomarás. Bueno, pero la palabra de Dios dice que no tomarás. La iglesia no te está prohibiendo nada. Dice que no adulterarás. Bueno, la palabra de Dios es la que dice que no adulterarás. Que no debemos de, que ya te dejan, te prohíben hasta de tomar. Bueno, la palabra del Señor dice que las borracheras son del demonio. Es lo que dice la palabra del Señor. No, dice, pero es que así no lo dicen. Bueno, es lo que dice la palabra del Señor. Cuando uno verdaderamente, yo le decía, cuando uno verdaderamente se entrega a Cristo y empiezas a amar a Cristo, uno mismo va dejando todo lo que te aleja de Dios, todo lo que te hace perder la comunión de tu Dios. En Marcos 12:30, el versículo que leímos, dice la palabra del Señor así, hermanos. Marcos 12:30. Dice la palabra del Señor así. ¿Lo tenemos? Amén. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es obvio, hermanos, que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Pero es posible probar esto si lo amamos de todo nuestro corazón. ¿Ustedes creen que sea posible probar si nosotros verdaderamente amamos a Dios con todas nuestras fuerzas? ¿O piensan que no es posible probar a Dios? Probar que nosotros amamos a Dios. No probar a Dios, ¿ok? Es fácil, hermanos, probar si nosotros amamos a Dios con todas nuestras fuerzas. Y hoy nos vamos a dar cuenta de que no amamos a Dios con todas nuestras fuerzas. Hoy nos vamos a dar cuenta, hermanos, que solamente de los labios le dijimos: Señor, te quiero. Hoy nos vamos a dar cuenta, hermanos, que solamente le dijimos: Señor, cuando tú me das, te amo. Pero cuando no me das, pues no te amo. Hermanos, vamos a dejar un punto bien claro. Si usted viene a que Dios le dé, mejor no venga. Así de sencillo. Porque Dios le va a dar y le va a dar. Pero el día que Dios diga: no es bueno para ti lo que te estoy dando, entonces tú te vas a alejar de las cosas de Dios. Nosotros vinimos para que el Señor nos alimente a través de su palabra, para que el Señor nos hable a través de su palabra. Nosotros no venimos para que el Señor nos dé. El Señor ya nos dio la salvación y con eso es más que suficiente para amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Alguien, usted dígame, ¿de dónde iba a poder usted comprar la salvación? De ninguna manera. Nosotros le hemos recibido de gracia, porque el Señor Jesucristo, porque el Padre Celestial mandó a su Hijo a morir a la cruz para darnos vida eterna, para pagar con su preciosa sangre el precio que usted y yo no podíamos jamás pagarlo. Entonces nosotros vinimos con ese corazón agradecido, porque amamos a nuestro Señor, porque queremos amarlo, porque queremos obedecerlo, porque queremos servirle y porque queremos nosotros agradar a nuestro Señor. Hay situaciones, hermanos, en la que les decía que nosotros debemos, que es fácil de probar, hermanos, si nosotros amamos a Dios con todas nuestras fuerzas.
Es obvio, hermanos, que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Y es posible que podamos probar esto si lo amamos de todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Cómo podemos lograr esto, hermanos? Amar a Dios, hermanos, si usted dice que ama a Dios verdaderamente, una persona que ama a Dios con todo su corazón y hace este versículo propio, hermanos, es una persona que es humilde. Una persona, hermanos, que es obediente. Y una persona que le sirve a nuestro Señor. Y cuando decimos obedientes, hermanos, debe ser a la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que debemos nosotros, preciso, hermanos, colocar en nuestras fuerzas y cumplirla diariamente, y cumplir diariamente sus mandatos y sus estatutos. Y creo, hermanos, con todo mi corazón, que es lo que más nos cuesta a cada uno de nosotros, amarlo con todas nuestras fuerzas. Porque si nosotros amáramos a Dios con todas nuestras fuerzas, entonces obedeceríamos la palabra de nuestro Señor. Entonces nosotros seríamos obedientes a la palabra del Señor. En 1 de Samuel 12 dice la palabra de Dios así, hermanos. Primera carta de Samuel 12. ¿Lo tenemos? Primera carta de Samuel 12. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor así, 12:14. Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fueras rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. ¿Haréis qué? Bien. Haréis bien. Si temieres, si le sirvieses y si oyeres su voz y no fueras rebelde a su palabra. Hermanos, aún nosotros seguimos de rebeldes. Por eso es que nosotros no tememos a nuestro Dios. Y el otro día hablábamos acerca del temor a nuestro Dios. Pastor, es que yo sí le temo a Dios, me podría decir usted. Y les digo que nosotros hablamos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la palabra temor, hermanos, decíamos que es una reverencia, que es un respeto que nosotros debemos de darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Y muchos de nosotros no respetamos, no lo reverenciamos y menos le damos la gloria a nuestro Dios. Nosotros debemos de darle la gloria solamente a Él. Y si le sirviéramos, hermanos, ¿cómo es que nosotros le estamos sirviendo? ¿Cuál es lo que estamos poniendo en primer lugar? Si verdaderamente nosotros estamos poniendo todas nuestras fuerzas en agradarle a nuestro Dios, si verdaderamente nosotros estamos poniendo todas nuestras fuerzas en aprender la palabra del Señor y hacerla propia. Yo le decía a mi esposa, le digo, ¿cuánto tiempo pasarán los hermanos leyendo la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo verdaderamente hacemos la palabra de nuestro Señor propia? Y hermanos, no es lo importante lo que lea, porque muchos de nosotros van a decir, pastor, yo puedo leer hasta 3-4 horas, puedo leer todo un libro en un día. Bueno, gloria a Dios, hermano, pero lea un solo versículo y que el Señor le hable en ese versículo y ponga en práctica lo que el Señor le ha dicho en ese versículo. Es bien importante, y les decía en la escuela dominical, que nosotros aprendamos a leer la palabra del Señor y que hagamos propia la palabra de nuestro Señor. Si temieres, si le sirvieres y si oyeres su voz, hermanos, nosotros verdaderamente estamos escuchando la voz del Señor. Verdaderamente nosotros le estamos sirviendo como Dios quiere que cada uno de nosotros le sirvamos, o nosotros seguimos aún en rebeldía, hermanos, para no hacer las cosas de nuestro Señor. El otro día le dije a un primo mío, y ojalá que me vea en el video, ¿no? Le dije a un primo mío, le dije, oye, ¿sabes que te vas a ir al infierno? Dice, ¿por qué? Le digo, porque dice la palabra del Señor que los afeminados no entrarán al reino de los cielos. Y tú eres un afeminado.
Dice, pero yo amo a Dios a mi manera. Dije, pero Dios no te ama a ti. ¿Cómo me dices que no me ama? No. ¿Qué no dice la Biblia que Dios aborrece el pecado y ama al pecador? Eso es mentira. Dios aborrece el pecado y también aborrece al pecador. Si nosotros no nos convertimos, si no oímos la voz de Dios y si no le servimos, hermanos, seguimos siendo rebeldes. Es que yo amo a Dios a mi manera. Es mentira. Usted no ama a Dios. Usted quiere su propia conveniencia y sacar versículos y sacar textos de contextos para hacer los propios, para usted estar en rebeldía. Es lo que dice la palabra de Dios y debemos entender verdaderamente cómo está escrita la palabra de nuestro Dios. Si nosotros decimos que amamos a nuestro Dios, entonces nuestra prioridad debe de ser Dios. Pastor, es que no tengo tanto tiempo para servirle. Hermano, entonces usted no está listo para irse. Con el Señor allá vamos a estar las 24 horas, una vida eterna, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Amén. Ay, pastor, es que es bien difícil. Es que si viera, tengo un niño, tengo dos, tengo 5. Hermano, que esa bendición que Dios le ha mandado, que esa bendición que Dios le ha dado, sea para seguir glorificando a nuestro Señor. Si el Señor le dio una casa, gloria a Dios, hermano, que le dio la casa, pero siga glorificando a su Dios. Si el Señor le dio un trabajo, siga glorificando al Señor, aún aunque tenga ese trabajo, aún aunque trabaje 10 horas, que trabaje 12 o 13 horas, ame a Dios con todas sus fuerzas. Cuando nosotros verdaderamente, hermanos, aprendemos a temerle a nuestro Señor y a servirle a nuestro Señor, entonces vamos a escuchar su voz y vamos a hacer lo que el Señor nos manda. Cuando nosotros no hemos aprendido a escuchar su voz, hermanos, si no hemos aprendido a escuchar su voz, dice la palabra del Señor, si oyeres su voz. Yo no sé cuántos de nosotros, hermanos, estamos escuchando la voz de Dios o estamos escuchando la voz del pastor. ¿Saben por qué se los digo? El viernes tuvimos por ahí una reunión y yo salí triste de esa reunión. Porque muchos de nosotros pensamos, hermanos, es que el pastor me dijo, es que el pastor me obliga, es que el pastor me dice. Yo no les digo nada, hermano. La palabra de Dios es la que les dice. Y yo tampoco obligo a nadie. Si usted no quiere venir, no venga. Usted es el que se pierde la bendición. Usted es el que deja de obedecer a nuestro Señor. Usted es el que deja de servirle a nuestro Dios. Usted es el que anda en rebeldía. Me dicen que un compañero de trabajo me dice, oye, te voy a hacer una pregunta. Digo, sí. Ustedes saben que acaba de fallecer un primo mío que se encendió. Y me dice, que Dios tenga en su santa gloria a Betito. No, dije, Dios no lo tiene en su santa gloria. ¿Por qué dice que Dios lo tiene en su santa gloria? No, dice, pues vamos a orar para que Dios lo tenga. Él está en el infierno, como dice la palabra de Dios. Es fuerte, pero es así. La palabra del Señor dice que si tú no te arrepientes y aceptas a Dios en tu corazón y le sirves y escuchas y dejas la rebeldía, estás en el lago de fuego. Él dice, qué duro eres. Bueno, es la palabra de Dios la que dice. Es la palabra de Dios que dice que si tú no te arrepientes, entonces tú vas a ir al lago de fuego. Si tú no amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y le temes a nuestro Dios y le sirves a nuestro Dios y escuchas su voz y dejas la rebeldía, entonces irás al infierno. Dice, no, yo no voy a ir a tu iglesia. Le dice unas cosas bien duras. Hermanos, si usted viene para aquí, le digan en el oído, hermano, usted saque el león que usted trae adentro, que mire que el Señor lo va a bendecir, que mire que el Señor, hermano, en esta iglesia
no se le va a decir. En esta iglesia se le va a decir, si usted está en pecado, es un pecador y por lo tanto el Señor aborrece al pecador. Es cierto que la palabra del Señor dice que Él vino por los perdidos, que Él vino por los pecadores, que Él vino a darles vida a los que estaban muertos en sus delitos y pecados. Es cierto que dice, pero siempre y cuando usted se arrepiente y le entrega su vida a nuestro Señor y empieza a amarlo con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas para poder tener el temor de Dios, servirle, escucharlo y dejar la rebeldía que hay dentro y de cada uno de nosotros. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, no es mentirosa porque Dios no es mentiroso. Y la palabra de Dios, hermano, nos exhorta a cada uno de nosotros. A este muchacho, a este primo mío, se le habló, se le testificó, se le entregó el plan de salvación. Está loco, me decían. Y me siguen diciendo que estoy loco. Pero gloria a Dios que estoy loco por amar a nuestro Señor. Amén. Dice, y no fueres rebelde. Y no fueres rebelde. ¿Cuántos de nosotros seguimos siendo rebeldes a nuestro Dios, hermano? ¿Cuántos de nosotros no queremos someternos a la palabra de nuestro Dios? Porque no queremos someternos a la palabra de nuestro Dios. Porque no pensamos que la palabra de nuestro Señor la tomamos al ahí se va, pero decimos que amamos a Dios, amamos al perro. ¿Cómo no vamos a decir que amamos a Dios? Amamos al vecino, amamos a nuestra esposa, amamos a todo el mundo. ¿Cómo no vamos a decir que amamos a nuestro Dios? Y seguimos en rebeldía. El Señor quiere que dejemos esa rebeldía. ¿Qué dice 2 de Crónicas 7:14? Vaya 2 de Crónicas, no lo tenía aquí conmigo, pero vaya 2 de Crónicas 7:14. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Amén. Amén, gloria a Dios, hermanos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hermanos, es tiempo que el pueblo de Dios se deje de rebeldía. Es tiempo que el pueblo de Dios empiece a escuchar la voz de Dios. ¿Para qué, pastor? Para amarlo. Para amarlo con toda su mente. Para amarlo con todo su corazón. Y para amarlo con todas sus fuerzas. Fácil no va a ser. Tiene que sacrificar de su tiempo. Yo les he dicho en ocasiones anteriores, no sacrifique el tiempo de su esposa, de su hija, de su hogar, de su trabajo, de su tiempo para amar verdaderamente a nuestro Señor. Muchos de nosotros, hermanos, y hoy en día hemos visto pastores que solamente vienen y predican y se van y se alejan y no lo volvemos a ver hasta el siguiente domingo. Muchos hemos visto esas clases de pastores, hermanos, y yo les decía que yo salí triste el viernes porque muchos de nosotros no tenemos un compromiso con Dios. Es que el pastor pone muchas cosas. Hermanos, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden. Es lo que dice la palabra del Señor. Dígame la última semana, ¿a cuántas personas le testificó? Dígame el último año, ¿a cuántas personas ganó para Cristo? Dígame a cuántas personas le mostró del amor de Cristo. Dígame a cuántas personas verdaderamente usted agapó, como dice la palabra del Señor. No que lo filea, no que lo eros. ¿Cuántas personas verdaderamente usted agapó? ¿Cuántas personas verdaderamente ajá, jalá, lalá? Que sé cómo se pronuncia. Está medio difícil. Pero ¿a cuántas personas nosotros verdaderamente hemos amado a nuestro Señor? ¿A cuántas personas nosotros le hemos demostrado y dicho, ¿sabes qué, Señor? Ya no voy a estar más en rebeldía.
sino que te voy a amar, te voy a obedecer, voy a escuchar tu voz y sobre todo te voy a servir. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos, hermanos, verdaderamente a amar a nuestro Señor con todas nuestras fuerzas? Ayer compartí un versículo en Deuteronomio 30. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Deuteronomio 30. Dos y 3. Dice: y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Te convirtieres a Jehová y obedecieres a su voz conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová tendrá misericordia de ti. Hermanos, ¿qué más necesitamos cada uno de nosotros para saber que no estamos haciendo lo que Dios quiere? ¿Qué necesita que Dios mismo venga y se lo diga personalmente si se lo está diciendo por medio de su palabra? ¿Hasta cuándo vamos a amar? Vamos a empezar a amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a amar a nuestro Dios como Él quiere que cada uno de nosotros le amamos? ¿Hasta cuándo nosotros le entregaremos y amaremos con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón? ¿Hasta cuándo, pueblo de Dios, hasta cuándo, iglesia de Cristo, amará a su Dios? ¿Qué esperamos? Que el Señor venga y que nosotros nos quedemos. ¿Qué estamos esperando, hermanos? Para empezar a amar y obedecer y servirle y agradar a nuestro Señor. ¿Qué necesita la iglesia de Cristo? Jeremías, con este versículo termino, hermanos. Jeremías 24, dice la palabra del Señor así, hermanos. Cuando decimos Jeremías, todos nos vamos al 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas a las cuales tú no conoces. Pero en Jeremías 24, hermanos, Jeremías 24:7 dice la palabra del Señor así. Amén. Amén. Y les daré corazón, ¿para qué? Para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Hermanos, ¿hasta cuándo vamos a empezar a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas? El Señor quiere que hoy empieces tú a amarlo. El Señor quiere que hoy tú empieces a escuchar su voz. El Señor quiere que hoy tú, hermano, le sirvas. El Señor quiere que hoy tú, hermano, dejes la rebeldía que hay en tu corazón, para que puedas amarlo con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Hasta cuándo, iglesia de Cristo, empezaremos a amar a nuestro Señor? Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque una vez más, Señor, nos has enseñado que no hemos aprendido, Señor, a amarte. No hemos aprendido, Señor. Ponemos más fuerza, Señor, en otras cosas, pero en las tuyas no, Señor. Ayer tuvimos, Padre Santo, el evento de evangelización, Padre, y no hicimos lo suficiente, Señor, por invitar a alguien. No hicimos suficiente, Señor, no pusimos todas nuestras fuerzas por traer a alguien, Señor, para que te conociera. Te pedimos perdón, Padre. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido obedientes a ti. Perdónanos, Señor, porque no hemos aprendido a amarte, Señor, a ti, Padre. Perdónanos, Señor, porque no te hemos obedecido. No hemos escuchado tu voz, Señor.
Seguimos en rebeldía, Padre Santo. Señor, te pedimos perdón por eso, Padre. Pero te pido, Señor, que en esta hora, si tú, Padre Santo, le hablaste a un corazón, Señor, que me permita orar por él, Señor.